Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy voy a leerles un poco sobre el capítulo del libro del gato negro, que se llama así, El gato negro. Voy a resumir un poco, voy a leer también porque no me alcanza todo el video. Recuerden que no es para personas sensibles. Si eres sensible, no veas esto. Este libro habla sobre un hombre que desde pequeño ha sentido admiración por los animales, amor y empatía por ellos. Y se casó con una joven que también compartía esas preferencias por los animales. El libro cuenta que aquel hombre tiene muchos animales, pero tiene en especial un gato negro llamado Plutón. Ese era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enfurezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia día a día, me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad empeoró. Se agrava, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco. Me abrazó, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que a la órbita donde le faltaba el ojo presentaba horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir, ya se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente empatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces para mi caída final e irrevocable se me presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu, y sin embargo tan seguro estoy de que mi alma existe como que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias e indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. Este espíritu de perversidad se me presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma debió levantar su propia naturaleza de hacer mal por el mal mismo. Me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible.
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración de mi mujer. Un sirviente y yo, todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron. Desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. Al día siguiente del incendio, acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba ante la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había reunido frente a la pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño y curioso y otras similares excitaron a mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada con un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla como otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror, pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda había tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Bueno, acá nos cuenta que en uno de estos antros encontró un gato negro parecido a Plutón. Grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este. Salvo un detalle, Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a la casa, el animal apareció dispuesto a acompañarme. Cuando estuve en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una empatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste. Contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado sus sentimientos humanitarios, que alguna vez había sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidándome en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara.
Tuve muchas ideas de cómo desaparecer el cuerpo y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito, sus muros eran de material poco resistente, estaban recién revocados con un mortero ordinario de la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada, tratada de manera semejante al resto del sótano. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería de su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Bueno, acá habla de que el gato no se presentó esa noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profundamente y tranquilamente. Sí pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en un examen, no dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano, lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro por el sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Bueno, acá dice que los policías no encontraron nada. Aquel sujeto les dijo: les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito, es una casa de excelente construcción. Estas paredes ya se marchan, ustedes caballeros, tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrando por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillado, tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió dentro de la tumba, un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia que había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Bueno, acá termina este relato, espero que les haya gustado. Me pueden dejar sus opiniones, qué piensan sobre ello. Si quieren leerlo completo, búsquenlo, está en internet o el libro. Es muy bueno, pero es muy triste, es muy pesado. Muchas gracias y feliz día.